Comenzamos el video 2 de nuestra clase de hoy 2 de abril, referente a coordenadas planas, noroeste y una curva con espirales, simétrica o asimétrica. En la primera parte habíamos dado un pantallazo de cómo vamos a calcular en función del replanteo general por asfixia ordenadas y por deflexiones en LE, LC y LS. Hoy entramos ya en detalle, ¿no? Tenemos que tener lo que se llama la cartera de tránsito de toda la curva, o la cartilla también que se llama, de localización. Bueno, ¿no? Ahora viene la cuestión, entrar en batalla, como se dice, ¿no? ¿Ya? Entrar en batalla. A ver si yo puedo ver una curva dibujada. Discúlpenme, voy a tratar de ver si tengo por aquí alguna curva dibujada. No sé si tengo. No, 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 no. Estamos en día 2. Por ahí debo tener. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Ah, perfecto. Aquí está una curva dibujada, donde nosotros podemos ver ya en modo real a escala una curva con espirales, tal cual como nosotros vemos. ¿Ven? Parecida a la del ejemplo. Fíjense, aquí está el ET, aquí está el CE, el SE, el TE. Y todos con sus coordenadas que van a coincidir las coordenadas gráficas con las coordenadas calculadas. Hemos partido de este puntito con estas coordenadas conocidas. ¿A ver? ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Y obviamente yo para haber graficado esto he tenido que tener este azimut, ¿no? Este azimut de entrada. A ver, claro, del ET a ley. Tal como estoy viendo acá, en mi enfoque, ha sido 109,05. Ya está en el segundo cuadrante, ¿no? Ahí. He tenido que tener toda la longitud desde el PI hasta el ET, que es la TE, de ahí. Además, tal como está, aquí está el PI, y seguro, si yo prolongo este alineamiento de llegada, ¿no ve? Y veo desde aquí cuál es mi ángulo delta, es este, ¿no ve? Este. Y yo veo que este ángulo delta, tal como está aquí, a ver, es, es antihorario, ¿no? Porque está yendo desde el alineamiento de entrada al alineamiento de salida en sentido antihorario. Y tal como había sido graficado, es 32,15 grados. ¿Ya ve? Entonces, este punto ha tenido que ser colocado en real dimensión con sus coordenadas que tengo de dato. A partir de ahí empieza mi sistema de coordenadas, como siempre hemos dicho, que son estas las coordenadas ahí. Estas. A ver, estas son las coordenadas. Bien, para ubicar. Ah, ya se me fue ya. Bueno, y ahí. Entonces, aquí viene la pregunta, que yo les tomé a varios que han tomado, que han hecho mesa extraordinaria conmigo. ¿Dónde está este punto? Si aquí está el ET, está al revés, aquí está el PE, el TE.
Este es el smooth de entrada, fíjense. Estaba al revés la curva. Este es el TE. Ah, en este caso es esta otra curva que está al otro lado. Esta es la delta en sentido horario, aquí en este caso. Aquí. De este norte al alineamiento de entrada al PI está este valor de la azimut, 320.35. Esa es la azimut de entrada. Veo que está en el cuarto cuadrante, tal como está aquí. Ahora es muy importante ubicar este O', que es la intersección de qué. ¿No ve? De la tangente de entrada, que tiene que haber sido este, hasta ahí, ¿no ve? 36,68, con la tangente, esta es la tangente larga de entrada, ¿no ve? Con la otra tangente de entrada que va del S al O', esta, ahí. Y aquí la tangente de entrada principal va a ser esa, del PI al TE. ¿Cómo hemos hecho ahora y cómo vamos a hacer para replantear entrando yo aquí a mi curva? Aquí, con lo que veo, no está el PC y el FC auxiliar. Directamente están manejándose desde el CE aquí al S. A ver, tendría que poner, graficando aquí desde el ET, el XS y el YS, y ahí va a estar el valor del PC. O perdón, en este caso del FC a la salida. Y aquí igual, del TE, al final voy a tener que poner el KE y perpendicularmente el PE. Y ahí va a estar el principio de curva. Ahí van a nacer ambas cuestiones, ¿no? Ya, pero aquí el esquema está claramente mostrado cómo aparece la curva, con espirales. Muchos dirán ahora, ¿cómo voy a graficar LE y LS? ¿Cómo aparece en la curva? De T a S hasta aquí, ¿no? Tiene que aparecer punto por puntito dibujada la espiral de entrada. Tal como está aquí, no está apareciendo, solamente está apareciendo la tangente larga de entrada y la tangente corta de entrada aquí para que aparezca ese aquí me lee. ¿Ya? Y ahí cada puntito tengo que replantear de T y A y C los puntos necesarios para obtener de cada uno su norte y su espira. Bien, vamos a ir a un ejemplo. A ver, a ver. Ta, 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 ta. Por si algún caso, antes de eso, hay un apunte ustedes que van a tener grande. Aquí está, les muestro rápidamente, de detalle, con todo lo que estamos explicando. Para sus 20 y tantas páginas. ¿Ya? No sé cuántas páginas, por ahí. Con ejemplos, con todo que está ahí, para que ustedes lo chequen y vean. De todas maneras, necesitan repasar muy bien los replanteos. ¿No? 20 páginas. Vámonos entonces a un ejemplo.
Ya. Coordenadas noreste de una curva circular con espirales asimétricas en un camino. Listo. Y ahí están los datos clásicos. De entrada nos dice que por las condiciones del terreno, la espiral de entrada es menor que la espiral de salida. Velocidad de proyecto 60 kilómetros. Entonces, si es menor a 80 kilómetros por hora, por lo tanto, es un camino según la ABC. Peralte máximo 7% para caminos. Ancho de calzada 7 metros. Entonces, se trata de una calzada bidireccional con dos carriles, uno de ida y otro de vuelta. Bombeo 2,5%. Progresiva del PI 10 más 210,5. 10 kilómetros más 210,5 metros. Azimut de entrada, fíjense, 300 grados, 12 minutos, 25,4. Convirtiéndolo todo a grados, ahí está, 300,27 grados. Esto ya está todo en grados. Esto también está en grados, lo que es el ángulo delta. Con solo mirar, yo sé que esto está en el cuarto cuadrante, que es entre 270 y 360. La curva está en el cuarto cuadrante. El ángulo delta, 87 grados, 15, 25 minutos y 10,12 segundos. Todo convertido a grado es eso. 87,419 grados. Como no nos dice nada, esto se supone que está en el sentido horario. ¿No? Si sería antihorario, tiene que decirnos dos o llevar un signo menos. ¿Ya ves? El norte del PI y el este del PI, cuando hacemos el diseño de la línea L en gabinete, ahí lo vamos a sacar, lo vamos a ubicar. El sistema nos lo va a dar. A ver, debe haber por aquí un pequeño croquis. Ya ve, aquí está un pequeño dibujo de la curva. Ahí está el TE y su azimut de entrada con los 300 y pico grados desde el TE al PI. ¿Ve? Y aquí está el delta, tal como veo, 87,42 grados sentido horario, que marca la deflexión o el ángulo deflector central entre el PI y el ET, viniendo desde el alineamiento de entrada. Y obviamente todo esto va a ser de ET a PI la longitud de la tangente de salida. Bien, esos son los datos clásicos. No nos están dando radios, uno tiene que adoptar de acuerdo al terreno, ya sabemos. Bueno, hemos dicho que según la ABC, para carreteras el radio tiene que estar entre el mínimo y 1.500 metros. Ahí está. Elegimos uno nosotros, ¿ya? Para 60 kilómetros de velocidad del proyecto, aquí voy a poner el radio mínimo estipulado por la ABC. No sé si es 50 o 80. A ver, voy a ver la tabla de los valores ya. 120, ¿no? Para 60. 120 metros. Si lo calculan ustedes, van a salir con 120 metros. 120 metros. Listo. Entonces nosotros ya estamos cumpliendo esta condición al elegir 200. Si mi radio mínimo es 120, ¿no? ¿Ya? Aquí, 120, ¿no? No es 80. Estamos diciendo que estamos dentro del rango aceptado para este tipo de curvas en un camino. O sea, 120 mayor o igual, cualquier radio que cumpla esa condición, entre 1.500 y ese valor, está bien. Listo.
Y nosotros estamos eligiendo 200. Entonces, fíjense, ustedes tienen ahí 1380 radios posibles para elegir. Uf, se vuelven locos, ¿no? Uno de esos se acomodará al terreno. ¿Ya? Cuando lo copian también, lo copian el mismo radio, habiendo 1380 radios, ¿no? Yo he puesto 200, qué sé yo. Alguien podía poner 500, está bien. Alguien ponía 1000, está bien. La cuestión es que se acomoda al terreno. Pero alguien puso 100, ya está mal, ¿no ve? Porque el radio 100 es menor al mínimo, 120, no puede. Listo, entonces estaba en 200, yo lo dejé en 200. Ya está. Primer paso, elegir bien el radio. Si hemos elegido mal, olvídense, todo está mal. Si alguien ha puesto así, o alguien ha puesto en vez de 1500, que es el tope, que sé yo, 2000. Ya, según la norma que tenemos, está fuera, porque el mayor tendría que ser 1500. No 1500, 1499, porque es menor, no es menor igual. Ese no da, entonces estaría mal. Sigo con 1200. Bien, vamos a adoptar con estos tres criterios o con el que ustedes vean por conveniente. Al final hay N métodos para hallar L y LS. Cada normativa, los colombianos, los argentinos, los chilenos, españoles, tienen ellos sus métodos y sus fórmulas. Y nosotros también los bolivianos. Nosotros aquí hemos adoptado por conveniencia, porque es más fácil el método argentino, que son estos. Que yo en particular lo he llamado el método abreviado, porque son varios criterios. Y aquí hemos elegido los tres criterios principales: el de comodidad, el de apariencia general y el de borde. Tenemos la velocidad del proyecto y el radio. Nada más entra aquí. Y aquí me pide que halle el peralte. Ah, bien. ¿No? ¿Cómo he hallado ahí el peralte? Por aquí no lo tengo, el peralte, ¿no? A ver, aquí voy a chequear el peralte en este tercer método. Había puesto el peralte máximo. Ya ve, está mal. Aquí vamos a hallar el peralte de la curva. Mejor lo hallaremos. A ver, aquí. Este es el peralte máximo. Sería máximo siempre y cuando este hubiera sido 120. Ahí sí va a ser el peralte máximo. Pero este es 200. No es el radio mínimo. Entonces, este es el peralte máximo. Lo aclararemos. Y el peralte de la curva, ¿ve? A ver, ¿quién me da la fórmula? Por aquí está la fórmula. Si es un camino, ya es 7%. ¿Menos cuánto? ¿Dónde están sus tablitas? A ver, dénmelo. ¿Cuál es el peralte? ¿Dónde estoy? A ver si estoy en una curva con espirales. Si fuese, yo lo voy a hacer crecer un poquitito, que sea 500. Ya, voy a hallar su peralte por practicar. La metodología dice radios entre 350 y 2500. Su fórmula es esa. Ahí estaría, 500. 6.08 por 1 menos 350 sobre el radio de la curva y elevado a 1.3. Cuando está entre el radio mínimo y 350. Para calcular yo he subido un poquito el radio. Listo. Calcularemos aquí. Más 7 menos potencia. Ahí. Ah, no, 6 por 0. 608. 6.08. Está bien por la potencia, está bien.
de 1 menos 350 sobre el radio. El radio es 500. A ver, punto y coma 1.3. Ese es el formato. A ver, tac, tac. Aquí otro paréntesis tengo que abrir, ¿no? Así. A ver, ¿está bien? Me corrigen si está mal. Ah, ese había sido para ese caso, fíjense. 5,73 redondeando este, este valor. Obviamente está bien. ¿Por qué? Porque es menor al 7%, que es el máximo. Está bien. Ahora, ¿qué pasaba si vuelvo a los 200 que yo tenía antes? Ya me salía la formulita. ¿Por qué? Porque resultaba que 300 sobre 200 me da un valor y esto me va a salir negativo. Entonces no me opera. Entonces la norma dice, cuando estamos entre el radio mínimo, si ustedes se fijan en la tabla, y 350 para curvas con espirales, el peralte es 7%, el máximo. Por eso estaba así. Ya no aplicaría esto, sino basta que sea 350, ahí aplicaría eso. Esto es peralte de la curva, igual al E máximo. Repito, porque nos está diciendo que nosotros estamos entre el radio mínimo, ese es el rango, y ahí nos dice que el peralte es igual al peralte máximo. No hay necesidad de calcular nada, o sea, estaba bien nomás lo que estaba en la curva inicialmente. Listo. Resultó entonces, para nuestro caso de 200 metros, el peralte era igual al peralte máximo. Ah, pero si fuese, ya saben, si es mayor a 350, hay que aplicar esta otra fórmula, esta de aquí arriba. ¿No? Ojo. Bien, sigamos entonces. Bajo esa normativa, entonces hemos hallado el LMIN por comodidad, apariencia general, apariencia de borde. Ahí está. Y aquí, obviamente, en C27 está el peralte máximo. También podía haber puesto yo C28, donde está el peralte de la curva, que es igual. ¿No ve? ¿Cuál es el valor mayor? Yo luego puedo ver que es ese. ¿No ve? Yo puedo ver que es ese. Listo. Ese valor lo voy a mayorar al un extremo el mismo y al otro extremo multiplicado por 1,5, tal como está aquí. Listo. Esto es lo redondeo, es 40 y al otro lado 60. Entonces mi intervalo para el E y el S va a ser entre 40 y 60. En la práctica, redondeando esto, va a ser esto. Entre 40 y 60. Pero como me han dado una condición que decía que LE menor que LS, por condición del terreno, que me han dado el problema, entonces yo no tengo más que elegir 40 para el E y el S 60. Alguien quería elegir 45 LS, puede hacerlo. O 50, puede hacerlo. Está en el intervalo. Así. ¿No ven? Según sea el caso, según sean las necesidades. Pero si el terreno no te pide mayores cosas, de 10 en 10. ¿Ok? A mí me tocó algunos casos donde irse de 2 metros en zona de alta montaña, a ver si estás en la cordillera de los Andes, en las postrimerías, trabajando en una zona sumamente montañosa. Entonces vas a tener que ser de 2 o de 5 metros. Bien, el E y el S, listo. Calcular. Repito, cada norma tiene su propia metodología. ¿Ya? Vamos a calcular entonces en la rama de entrada el E lo que necesitamos. Están castigados los retrasados ahora, ¿no? Entrarán en la segunda hora. Bueno, ahí está. El ángulo lateral de entrada X y E para ubicar el punto D, el S.
espira círculo. K y P para ubicar el F, el PC, punto auxiliar PC, donde nace el radio y donde nace el ángulo lateral tita E. ¿Lo ve? Ahí es, básicamente. Entonces, aplicar fórmulas. Aquí está esta fórmula. Tengo yo la LE, tengo el radio, hay que meterlo más ahí. Ya está. Igual aquí. ¿Lo ve? ¿Listo? Fíjense bien acá. Acá yo no estoy poniendo para el ángulo tita radianes, como suelo poner cuando el ángulo está en grados. ¿Por qué? Porque tal como está aquí en esta fórmula, LE sobre 2 veces radio, ya me salen radianes. Por si algún caso, si uno estará más abajo para hallar el ángulo total, lo convierto yo a grados con la función grados del Excel. O también, ustedes saben, multiplicando el valor en radianes por 180 y dividido entre pi, también manualmente. Excel, nada más. Y en función de eso, ya para la rama de entrada, calculo las 3 tangentes y su cuerda. ¿No? Tangente de entrada, tangente larga de entrada, tangente corta de entrada y la cuerda larga de entrada, que es la cuerda directa, la línea entre básicamente la recta que une el TE mayúscula, ¿no? Al S. Los dos puntos notables al inicio y al final de la espiral de entrada. No me vayan a confundir la tangente de entrada con el punto TE. Nada que ver. La tangente de entrada normalmente es con minúscula y el punto que marca el punto notable del inicio de la curva es TE mayúscula. Bueno, hacemos lo mismo en la rama de salida, si usted se fija. Estas mismas fórmulas se las trae aquí, pero ya no con tita E, es tita S. Ya no con LE, es LS. Y LS está ahí. Hemos elegido aquí LS 60 y L era 40. Eso hace que tita S sea diferente. LS sobre debe ser radio. ¿No ve? 0,15 y allá era 0,10, si no me equivoco, 0,10 radianes. Entonces hallo X, Y, S para ubicar el fin de curva. Ojo, sin eso no puedes saber dónde está el fin de curva, que es un punto auxiliar que está desplazado del eje de la vía, pero no sirve, porque a partir de ahí están los tita, el tita S, ¿no ve? Rebatiendo al final de la parte espiral, de la salida, en la rama de salida. Esto para ES y este KS y PS para el FC. Bien, y otra vez calculamos las 3 tangentes, pero esa es la salida, tal cual como está, porque aquí estas intervienen con KS y PS. Todo está referido a la salida. Y la cuerda larga de salida, que así como era esta, la recta que unía al TC con el SE, aquí va a ser recta que une al ET, al punto final, al CE, donde termina la curva circular. ¿No? Clarito, rama de salida, rama de entrada. Y ahora la rama central. ¿No ve? O la parte central, no siempre es rama, ¿no? A ver, para hacerlo fiel ahí, lo que se está haciendo así. Miren todo esto, el delta C que gobierna ya la parte circular es delta menos tita E menos tita S. Y ahí sí necesito en grados, ¿no? Para tenerlo en grados y para tenerlo en radianes.
Ya tengo todo. Delta, que es dato. Tita E calculado, tita S también. La tangente, radio de la curva por tangente delta C medios. ¿Ya ve? Delta C medios. Es la tangente interna desde el EC hasta el PI interno de la parte central de la curva. Igual a la longitud interna de la curva, la cuerda, todo está en función de delta C, ya no de delta porque es la curva central circular. Ahí está. Entonces aquí aparece la séptima cuerda, 148,25 metros. La longitud total de la curva será ya la suma de las tres, LE más LC más LS, 355. La ventaja de trabajar en el Excel, si lo hago bien, es que yo cualquier rato puedo cambiar de radio. ¿A ver? Cambio de radio. Qué sé yo, en vez de eso lo pongo 300. Listo, todo ha cambiado. ¿Ya? Se acomodó a 300, ¿no? Todo. Seguiré dejándolo en 200. ¿Ve? Radio mínimo aquí era 120, si no me equivoco. Ya. Bueno, ahora sí, recién entro en materia. Hago mi dibujito a mano alzada de mi curva, lo más exacto. Por eso es necesario que hasta aquí ustedes tengan siempre un papel, incluso un transportador, su lápiz, su cuadra, su escalímetro, ¿no ve? Y un compás si es posible para que hagan a escala sus croquis, lo más claro posible. No esos borradores que me pasan a mí que no entiende nadie, ni con lupa yo puedo entender lo que ustedes han hecho. Cualquier cosa. El hecho que le digamos haga el dibujo a mano alzada no quiere decir que haga un borrón. No. Tiene que ser una cosa clara. Que te guíe, no es por cumplir nomás. Por ejemplo, aquí, ¿no ve? Mire, está hecho rápidamente en el Excel. Yo podía hacerlo hecho a mano también, en un papel aparte. No había ninguna novedad. Después haremos recién en el software, en un CAD cualquiera que te permita ya dibujar bien la curva. Claramente se ve el TE con sus 300,20 grados que está delimitando la entrada al PI de la tangente de entrada. Y el delta te está guiando del PI al ET con la tangente de salida. O sea, eso ya no hay cómo te pierdes. Del TE al S vas a medir XC, perpendicular su YE, listo. Al otro al igual, del ET sobre la tangente vas a medir el XS y su perpendicular el YS, y ahí está el CE. A ver, tienes el CE y el S. La otra es también por tangentes. Mides la tangente larga de entrada hasta el punto O', de ahí bates con un ángulo tita E el valor de la tangente corta. Donde terminas está el S. Va a coincidir 100% con lo otro. La otra, desde el TE, bates con el ángulo de deflexión, si S. Y con ese ángulo medido desde la tangente principal, este angulito de deflexión, que te va a llevar hasta el S. No es igual al tita E, ¿no? El tita E es desde la O'. El ángulo de deflexión es desde el TE. Esta es la cuerda que va a llegar allá. O sea, hay tres formas de colocar el S o el CE. Obviamente la mejor va a ser la que vamos a tener cuando tengamos un norte y oeste, que ya con eso nosotros podemos llevarlo, ¿no?, a cualquier software para modelar o para trabajar en el terreno. Bueno, nos han dado estos datos. En este caso hemos puesto datos cualquiera, pueden estar en la China, en Rusia, en Estados Unidos o allá en la cordillera de los Andes. Yo he puesto lo más ahí cualquiera. Pero llegado el momento va a ser las coordenadas verdaderas donde están ustedes. ¿Lo ven? Suele tener el norte 7 dígitos enteros y el este 6, suele. Entonces, normalmente son datos, el azimut de entrada inicial, el delta también de cada curva, porque el proyectista se traza eso. Este esqueleto de los PIs, ustedes han visto en Vías 1, lo trazamos en el proyecto. Y ahí vamos sacando los nortes estos de cada país y vamos sacando también los deltas. Si no, ¿de dónde nos vamos a inventar? ¿No?
No es invento, tenemos que sacarlos de ahí. Es decir, aquí, por ejemplo, de una vez para salir de dudas. A ver, ¿dónde está? A ver, ya. Voy a dejar de compartir. A ver, aquí. Aquí, por ejemplo. Es que a ver, si yo agarro aquí, pongo mi primer punto, y ahí, ya, al final está aquí, el norte del PI, y a partir de ahí agarro otra línea, estoy trazando con curvas de nivel, agarro otra línea para mi otro PI, agarro otra línea para mi otro PI, a ver, ya ve. Si ya están el norte y el PI del sistema, fíjense, cada PI ya tiene sus coordenadas. Ustedes se pueden fijar al otro lado, yo aquí tengo a la izquierda, norte y este de mi PI. Ahí están mis datos. Ya están. ¿Por qué? Porque aquí va a venir mi curva, está en medio de las curvas de nivel que yo estoy trabajando en mi proyecto. Estas son las distancias entre cada PI. Todo. Entonces, yo aquí voy a llevar ese. ¿Y dónde está mi ángulo delta? También de ahí, ¿no? Este va a ser mi ángulo delta. A ver, ese es es que se mide normalmente en todos los softwares, todos los CADs con arcos. 54, 44,7 grados, me dice, que es mi ángulo delta. Ya ves, es mi delta, me lo llevo de ahí, ¿no? Ahora, obviamente, este pedacito le he añadido para hacer eso, para el propósito. Entonces, este valor lo voy a llevar de ahí, lo puedo tomar ya y puedo hacer ver, ¿lo ve? Coordenadas, listo. Ya ve, mire, ya están dadas. Esas son las que aparecen ahí. Norte del país, pero no tan alegremente como estoy poniendo. Obviamente, estos han venido de un trabajo de topografía en el campo, que yo he hecho mi trabajo en gabinete en base a esos datos que ustedes han traído ya. A ver, ya está. Entonces, por favor, que esa duda ya quede despejada, ¿ya? Totalmente. Para que no, porque siempre dicen, ¿y de dónde saco mi delta? ¿De dónde saco mi norte PI? Cada PI en gabinete ya va a tener su norte y su este, siempre y cuando ustedes se hayan referido al sistema que están trabajando. El primer punto, como ya se les explicó. Bueno, ahora sí, volvemos, jóvenes, como se dice. A ver, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos aquí? Es que no es esto, ¿no? Al menos, al menos, ¿dónde está? Esta es esta. Es esta. Este es nuestro ejemplo, para no salirnos, ¿no? Perfecto, ese es. Ya, vamos a sacar un poquito todo esto. Así,
Ya, ahora sí. Vamos a ampliar. ¿Qué pasa por? Bien, ahí estamos explicando todo eso, y hemos llegado al dibujo. Ahora sí, hemos explicado de dónde sale el PI y el ángulo delta. El azimut de entrada viene obviamente como dato que también lo podemos sacar nosotros del alineamiento que hemos hecho al PI, el primero, por ejemplo a ver, este valor de este azimut, desde la línea del norte hasta la línea que va al PI. Ese es el azimut de entrada. En este caso, basta ese, los otros se deducen. A ver, el ángulo delta ya también sale de ahí. Yo puedo ver que este principal ángulo delta, desde acá hasta acá, ¿ok? Es 87,42, tal como está, redondeando. Es mejor tomarlo con todos los decimales. Bien, ahora vamos a calcular las coordenadas de los puntos notables, principalmente de los que están afuera. Y eso no es nada novedoso. Entonces, habíamos dado una especie de teorema como un axioma para que ustedes siempre lo tengan en cuenta, de un punto conocido a un punto desconocido. Esta línea del PI al TE, pese a que tengo el asigno de entrada, pero el norte y el este están dados para el PI y la incógnita del TE, entonces tengo que ir del PI al TE. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el azimut del PI al ET? Es este, ¿no? Este que está señalado aquí. Así, de rojo. Si yo voy con este azimut allá, va a ser azimut de entrada, ¿a ver? Fíjense, más 180 grados. O aquí, a ver, aquí abajo. Aquí en mi crops debe estar. Ya ve. Ahí está. El azimut de entrada, tal como está, va a ser este. Ahí. ¿A ver? A mano alzada. Ahí es el azimut de entrada. Para llegar a la línea que va del PI al otro lado, yo le sumo, a ver, ¿es la segunda entrada? A ver. Sí, es la segunda entrada. Más delta. Chac, chac, chac. Y queda eso. ¿No ve? Ya ha superado los 360 y automáticamente los software ya lo hacen el complemento a los 360. Por eso sale ese pedacito. Entonces, hacemos de salida del PI al punto final. Se Expira paralizó la pantalla, paciente. ingeniero. Perdón. La pantalla se paralizó. A ver, ya, vuelta entonces. ¿Cómo es la cosa? ¿Me ven? ¿Ven la curva? Ahora sí. Ah, ya, gracias. Ahora sí se ve. Perfecto. Entonces yo les decía el azimut del PI allá, al punto final de la curva, que en este caso es LT, va a estar con el azimut de entrada más delta. Y eso se manifiesta por este arquito que he puesto aquí, ¿no ve? Viene a ser el resto de los 360. Porque en la práctica sería, seguramente el azimut de entrada es como 300, más delta supera los 360. Entonces, ese azimut menos 360 grados es este pedacito. Es ese. Listo. Entonces yo puedo trabajar. Ahora, yo necesito el azimut del PI al TE. O sea, este era el azimut de entrada. Mirando del PI al LT, yo tengo que sumar 180 grados, que es ese. ¿No ve? Ese es el azimut de entrada más 180 grados. Ahí está. Más 180 grados. No sé por qué, pues sí. Ahí. Ese es el que necesito del punto conocido al desconocido yo
para calcular mis coordenadas de los puntos extremos, en este caso del inicio de la curva. Aquí, aquí, aquí. Ya ve. Así de entrada menos 180 había puesto, ¿no? A ver, revisaremos. También es lo mismo, ¿no? Claro, lo mismo en este caso. Si este viene hasta aquí, le resto 180, es lo mismo. Entonces lo dejaremos nomás con menos 180, ¿les parece? ¿Ya? Tal como está aquí. Menos 180. No hay ningún problema. Tengo la tangente de entrada. Tengo los nortes y el este del PI. Tengo todo. Obviamente, estoy partiendo del PI. Entonces no es más que meter los datos. Pero aquí la simul de entrada ya estaba en grados. Por lo tanto, yo tengo que ponerlo en radianes, convertirlo a radianes para que trabaje el Excel. Tanto a la simul de entrada como a los 180 que están en grados. En la simul de entrada se nota que está en la celda F113. ¿No ve? Aquí está. Yo le he bajado aquí, 300.20. Listo. ¿Ya ve? El este, lo mismo. Estoy afuera, por eso va la tangente de entrada. Entonces, lo mismo, tan solo que cambia el seno. Esta es la suma de entrada, menos 180. La misma metodología que hemos empleado en curvas circulares. Allá era T nomás, la tangente de la curva circular. Aquí es la tangente de entrada. Y al otro lado va a ser la tangente de salida. Como aquí. Ahora, yo necesito la azimut para llegar acá. El punto conocido es el PI y el desconocido al otro lado es el ET. Entonces yo necesito el azimut del PI al ET. El azimut de salida, que va a ser el azimut de entrada más delta. ¿No ve? Este de aquí, aquí, aquí. Punto conocido, punto desconocido. Entonces mi planteamiento va a ser norte del ET igual a norte del PI más esta línea que es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo que estoy analizando ahí, en planimetría, que es la tangente de salida, por el coseno de la azimut de entrada más delta. Y eso nomás hago. Ahí está. Reemplazo aquí y otra vez. A ver. Ahí está la subida de entrada y ahí está el delta. Como ambos estaban en grados sexagesimales, lo convierto a radianes para que opere la función trigonométrica del Excel. Los que tienen máquina de calcular no hay necesidad que hagan eso. Tan solo asegurarse que su modo de su maquinita esté en DEC, en grados. Puede calcular en gones o en radianes también, ¿no ve? Hay modos. Y lo mismo hago LT. Entonces, fíjense, los puntos externos, TE y ET, van a estar siempre en función de las dos tangentes, de entrada y salida, y del azimut de entrada y del azimut de salida. No hay por qué ustedes se rebanen el coco, porque algunos dicen para hallar el norte y el este del TE, ¿cuál método aplico? ¿El de abscisas ordenadas o el de reflexiones? No, no hay ningún método. Es el único que sabemos, este que estamos explicando. O sea, no hay que aplicar ni abscisas ordenadas ni deflexiones para los extremos, para hallar puntos notables, sino este, de coordenadas parciales. Ahora bien, yo voy a necesitar este puntito para irme al S. Este o un o prima, a ver qué debí poner aquí, que es el quiebre donde termina la tangente larga desde aquí hasta aquí, de entrada, y comienza la tangente corta. A partir de ahí se rebate el tita E. ¿Por qué? Porque el azimut que yo voy a necesitar de O' al S es diferente del TE al O'. Aquí hay un ángulo tita E más. Entonces yo necesito calcular este punto de quiebre O', que muchos lo llaman PI', ¿ya? Que está al final de la tangente larga de entrada. Entonces ya me está diciendo que la tangente larga de entrada va a tomar el lugar de la distancia, de la tangente de entrada que estaba poniendo ahí.
Cálculo de la O', necesariamente. Aquí está. ¿No ve? Ahora yo ya tengo el TE para llegar a P. Y ya voy a calcular las coordenadas del TE, ya son conocidas. La desconocida es la del O', entonces la del TE es base. Por eso ponemos aquí así. Norte del TE más tangente larga de entrada por el coseno del azimut de entrada, obviamente. Sobre la recta de TE a O' está trabajando el azimut de entrada del TE al PI. Es la misma línea. ¿Lo ve? Es la misma línea. Entonces su azimut obviamente es el mismo. Este, ¿no? Este. Este azimut, este. Este es el azimut de entrada. Los 300 y pico. Serán desde el norte hasta la línea que va sobre el TE. Y ese gobierna la misma línea que está, lo primas, está en la misma línea. Entonces tiene que entrar ese. Va a entrar ese. Entonces, vamos allá. Ahí está, vamos. Ya está. Entra la tangente larga de entrada, coseno de la segunda entrada. Y al otro lado, la tangente larga de entrada y el seno de la segunda entrada. Entonces estoy hallando la base, las coordenadas base para entrar al C, al S, desde el O'. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es lo usual. Y ya voy al S. O sea, punto conocido, coordenadas norte y este del O'. Desconocido, norte y este del S. Distancia que los separa, TCE, tangente corta de entrada. Y listo. El azimut de la línea O' S, yo veo que es el azimut de entrada más tita E, a la larga. ¿No ve? Ahí está. ¿No ve? Entonces, otra vez escribo la misma ecuación haciendo variar la distancia, que viene a ser la hipotenusa del triángulo que siempre analizamos, entre dos puntos. En este caso es tangente corta de entrada. Y el azimut de entrada más tita E. Ahí está. Otra vez radianes porque el azimut de entrada y el tita E está en grados. También aquí. Ya llegué al S en la rama de entrada. Ahora para llegar al CE me voy a ir al otro lado, a trabajar desde el ET. Ya había hallado desde el PI norte del ET y este del ET. Tengo que buscar este azimut ahora para llegar al O segunda. Este azimut es tal cual, este azulito. Del ET al O segunda. Azimut de salida, que era este. Azimut de entrada, que es hasta esa línea, más 180 grados. Y el azimut de salida es azimut de entrada más delta, ¿no ves? Este. Entonces los reemplazo azimut de entrada más delta más 180 grados. Ese es el azimut desde el norte hasta la línea que va del ET a lo segunda. Está sobre la línea del ET al PI, sobre la TS, tangente de salida. Ese es el azimut que voy a utilizar entonces para hallar su homólogo de lo prima al otro lado, o segunda, o PI segunda, si quieren llamarlo. ¿Por qué? Porque van a estar sus coordenadas para entrar al CE. Por eso. Y hacemos eso. Y está. ¿Ya ve? Como verán, ya estoy al otro lado, ¿no? Al otro lado del PI. Ya estoy en la rama de salida. Ahí, ahí. Ya está.
En cambio aquí, ¿no? En la rama de entrada. ¿No ve? Ahí había trabajado en la rama de entrada. Ya me cambié al otro lado. Ya. Bien, hallo así de lo segunda, norte y este. Y a partir de ahí entro, como he entrado al otro lado, al CE, al punto notable círculo espina. A este punto. Que yo ya lo hubiese podido ubicar con su XS y ES perpendicular. ¿No ve? Estaría ahí, pero no tenía coordenadas planas. Ahora sí. Sus coordenadas. La pregunta es, ¿cuál es el punto conocido? El O segundo. ¿Cuál es el azimut de la línea O segundo al CE? Este de negro. Ese azimut que he puesto hasta la línea menos tita S. Fíjense. Azimut de entrada más delta más 180. Ahora les resto, porque estoy rebatiendo hacia adentro el ángulo tita S, de esa línea. Es menos tita S. Ese va a ser el azimut de O segundo a CE. Punto conocido, norte y este, O segundo. Entonces vamos adelante. Ahí está. Norte O segunda más tangente corta de salida más por el coseno segundo de entrada más 180 menos tita S. Y lo mismo aquí. Solo varía el seno para el este. Reemplazamos y estamos ahí. Igual aquí. Obviamente utilizamos siempre radianes porque estamos utilizando aquí grados sexagesimales. Si estos grados fueran, o en vez de grados fueran radianes, no habría necesidad de eso. Listo. Hemos calculado las coordenadas planas o topográficas de los puntos notables TE, ET, S y CE. Y obligados los puntos auxiliares O' y O segundo. ¿No ve? ¿Ya ve? Aquí no ha habido ni abscisas ordenadas ni deflexiones. Listo. Todo lo hemos hecho desde afuera. A partir del PI hemos ido a ambos extremos y de ambos extremos hemos entrado por la entrada y la salida, para la repetición. Bueno, ahora sí viene el baile, si no hay más preguntas. Recién tengo que ver ahora cuál es la ecuación que gobierna para el norte y el este para puntos replanteados del TE al EC. Al otro lado del ET al CE. Cada 10 metros usualmente o con lo que se requiere. Y después, ¿cuál es la ecuación del norte y del este para puntos replanteados, sus n puntos en esta curva circular central? Y así voy a formar la cartilla de tránsito, cartera de tránsito con norte y este de todos los puntos de la curva, en las partes espirales y en la parte circular. Ese es el objetivo. ¿Lo ve? Bueno, no es tan difícil como se lo pinta, sino tengo que ver yo esquemáticamente cómo voy a hallar los azimuts en la parte espiral, desde T al S. ¿No ves? ¿Cómo voy a batirme ahí para cada puntito? Tac, tac, tac. Si esta S al T en la longitud de entrada tenía 40 metros, ¿sí? Cada 10 metros va a haber un punto. Si las exigencias son así, o puede que ser cada 5 metros, no sé. Depende de las exigencias, como os digo. Entonces, fíjense ustedes qué vamos a hacer nosotros aquí. Tenemos X para cada punto, su Y también, en la parte espiral. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta, no ven? Mientras no superemos los 10 metros de las divisiones entre punto y punto de los arcos espirales, hemos dicho que asumimos que son rectas. El arco más o menos aproximadamente a la recta. En el momento que superemos eso, hay que utilizar hay unas tablas, creo que son de Barnett, para hacer las correcciones. Porque ahí el arco espiral sería un poco diferente que la línea recta que une cada dos puntos.
Eso en la parte circular hemos dicho que hay un arco máximo, el de máximo. Pero en la parte espiral hemos adoptado como norma eso. Entonces, cada 10 metros acumulando vamos a ir con los arcos. Y para eso vamos a hallar también los titas. ¿A ver? Los titas. Y finalmente las cuerdas. ¿Ok? Cada puntito que tengamos va a tener su cuerda desde la base, que va a ser en este caso el TE, y va a tener su azimut de esa línea, de esa cuerda que va hasta cada puntito. O sea, esto es la cuerda desde el TE a cada EI. Así va a ser. La línea recta que va a unir aquí, ¿no? Y con cada X y Y vamos a ubicar cada punto, ¿no ves? Así, en el replanteo. Desde el eje en el TE. Así de simple. Y este es el ángulo de flexión que es medido desde el TE sobre esta cuerda. Así. Esquemáticamente, un puntito como este ahí, a esta azimut de entrada yo tendría que sumarlo su ángulo de flexión tal como está ahí. ¿Lo ves? O sea, a ver cómo hago. Aquí, así. Ya, hace un paralelismo aquí. Esta es la línea T. Listo. Aquí está el punto. Ahí, T, principal base. ¿A ver? Tac. Ya. No. Ahí. Listo. Supongamos que yo tengo, a ver, un puntito que aquí está sobre la longitud de espiral de entrada. Ya, sí. Aquí. Y la espiral de entrada, abriéndolo grande, o no, pues, en la práctica es bien pegadito, exagerando. Supongamos que ese puntito sea el S. Y este es cualquier punto, ¿no? Replanteado en la curva. Entonces, lo que yo estoy haciendo, a ver, es hallar la cuerdita que hemos dicho acá, desde el T hasta ese punto. Este valor estoy hallando. También yo necesito el azimut hasta esa línea de esa cuerda. Ya. Supongamos que está por ahí el norte. Ya. Este es el norte. ¿A ver? Y este abatimiento que estoy teniendo del ángulo aquí chiquitito, lo estoy calculando en mi planilla. A ver. Este angulito, para cada I. Ay, 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 ay. A ver, a ver. Ya. Ahí. Esto lo voy a borrar. Ese angulito, ese, es lo que yo estoy llamando aquí el ángulo de deflexión.
¿A ver? Para cada puntito. Por eso el azimut, si yo veo esquemáticamente, desde el punto base, en el norte, va a ser todo esto, ¿no? Hasta ahí era el azimut de entrada, más ese ángulo de flexión. Eso va a ser. ¿A ver? No, al revés. Eso va a ser. Ese es el azimut que va a ir creciendo, decreciendo para cada EI, en este caso. Azimut, a ver, desde el TE hasta cada EI. Entonces se nota claramente que es el azimut de entrada más el ángulo de flexión, que es ese pedacito. Eso es. Este es el ángulo de flexión que mide para cada punto sobre su cuerda. Por eso aparece aquí norte de la I, norte del TE, más la cuerda desde el TE, esto para cada punto, hasta el punto en sí, y su azimut sobre esa cuerda. Entonces, esta es el norte y el este de mi estaca en estudio. Si hay 10 estacas, la misma fórmula. Si hay 100, lo mismo. Si hay 10 o 5, lo mismo. ¿Qué va a variar? La cuerda de cada punto y el ángulo de deflexión, que va a ir aumentando o achicándose según el caso. Aquí va a ir aumentando porque los puntos van creciendo, creciendo hasta llegar al S. Eso es, jóvenes. Entonces, para eso, ahí están mis ecuaciones con base MT. Ya, para cada uno, obviamente, voy a leer su X, su Y, su ángulo de flexión y su cuerda, que los voy a plasmar en una planilla. Ya ve, aquí están. Si era 40, los arcos entre partes son de 10. Acumulados 10, 20, 30, 40. Este ángulo radian es para el cálculo de X y Y, no es el ángulo de flexión. Ojo, que os decía. Calculo X y Y para cada uno de ellos con sus fórmulas. Y la cuerda también. Tengo su X y su Y. Ya está. Para cada uno de ellos. Obviamente la última cuerda va a coincidir con casi el arco. Fíjense. El LE era 40. Y entonces esto nos está demostrando que es 39,98. Casi igualito la cuerda que el arco. 39,98. Estamos hablando de 2 milímetros de diferencia. Bueno, y hay el ángulo de presión. Pero fíjense ustedes, aquí el ángulo de presión yo lo había puesto en grados. Arco tangente de Y sobre X es el tan. Así, en el Excel. Y pongo la función grados, entonces ahí está en grados. Para ya operar. Grados. Y ahí está la progresión. Entonces, de ese modo, yo puedo hallar, ¿no ve? El norte y el este de cada uno de los puntos en LE con esta fórmula. ¿Cuál es el punto conocido? Base, el TE. ¿Cuál es el triangulito, o sea, el triángulo de estudio? ¿Cuál es su hipotenusa? La cuerda de cada punto. Y de la línea que va del TE a la I, siempre va a ser su azimut en este caso. Entonces, yo lo plasmo aquí. ¿No? Estas son las mismas ecuaciones que gobiernan el TE. Me van a salir con los mismos valores. Fíjense bien. Aquí yo pongo la fórmula. Estas dos. Estas. Y si las debato hacia arriba, me van a salir, tiene que comprobarse las que ya tenía calculado desde fuera. O sea, desde fuera,
y esto desde dentro, cuando yo llevo ahí las fórmulas. Pero aquí estoy poniendo mis fórmulas, aquí, en el primer puntito. Ahí, a 10 metros del TE. Y después yo obviamente los voy a copiar aquí y voy a hacerlo todo. Entonces, cuando llegue aquí por dentro, tienen que verificarse con las dos que yo ya tenía del S, que estaban aquí, aquí, calculadas desde fuera. Entonces yo voy a verificar desde dentro. ¿Ya ve? Entonces, esa es la forma de calcular las coordenadas norte y este en TE y S. Nosotros hemos visto en el replanteo que los 2 metros, tanto abscisa y ordenadas, estaban vinculados con el ángulo de deflexión, también con el método de deflexión del replanteo. Entonces van casados el cálculo del XY con la cuerda y el ángulo de deflexión, porque hemos visto que es el arco tangente de Y sobre X para cada punto. No podemos separarlos. ¿No ve? Y estamos viendo que esto es igual a esto es igual a esto es igual a esto. O sea, se está verificando desde dentro a los cálculos que hemos hecho desde fuera. Entonces, ¿qué va a variar en la metodología? La ubicación. Esa segunda entrada puede ser diferente en cada caso, ¿no? Aquí hemos visto que está en el cuarto cuadrante. En la segunda entrada, en el tercero, en el segundo, va a ir variando, ¿ve? Entonces, solo eso va a ir variando. Nada más. El resto la metodología es la misma, ¿no? Ahora, la mayoría de los alumnos que trata de hacer copiarse estas planillas y cambiar datitos. Ojo, ojo. Ustedes mismos van a caer en trampas mortales porque yo les varío algo y ya listo, no sirve, ¿no? La planilla te sirve para tu cálculo que estés haciendo, pero no para copiar y hacer lo mismo para todos los casos. No es así. Vas a tener que pensar igual nomás. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, a ver qué hora es. Justo. Preguntas antes de irnos al descanso. A ver, quiero verlos a todos, a mis queridos 38 alumnos, antes de que vamos al descanso. Y 4 personas han sido castigadas por llegar media hora tarde. Recién podrán entrar a la segunda hora. Eso vamos a hacer porque mucho molesta, ¿no? Hemos dicho que vamos a admitir hasta 15 minutos de asistencia, pero hay algunos que llegan con 1 hora de atraso, media hora o más. Van a tener que esperar la segunda hora cuando sean clases virtuales. Bien, ¿dónde están los demás? Y aquí terminamos.